Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro querido Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí me tienes, Jano, dispuesto a abordar a uno de los personajes históricos más conocidos, que es Carlomagno, y peor comprendido. Bueno, todos yo creo que sabemos Carlomagno nos suena. Ahora su historia, yo por ejemplo no sería capaz de explicártela bien. Pero sí que sabes que es el padre de Europa, que hay naciones que le reclaman como el hombre que sentó las bases de Alemania, de Francia y demás. Pues es cierto, pero poco. Vale, pues nada, vamos a despedazar esa historia de Carlomagno. Más bien es conjuntado con chaquetilla, con espumilla conjuntada, muy bien. Eso es, porque Que claro, menos Carlomagno se lo merece, claro. en este canal donde todos tenemos estilos menos el director, era necesario enfatizar esa diferencia. Y en efecto, vamos a hablar de Carlomagno, y claro, hablar de Carlomagno, de este monarca franco de finales del siglo VIII y comienzos del siglo IX, exige hablar de los orígenes de esos francos. ¿Quiénes eran los francos? Pues los francos eran un pueblo germano, y era un pueblo germano que se encontraba asentado más allá del Rin, en la orilla oriental del río Rin, en esencia donde hoy encontramos los Países Bajos, lo que solemos llamar de forma incorrecta Holanda. Un grupo pequeño que se encuentra situado, por tanto, en las fronteras del Imperio Romano, que no llegaron a ser romanizados sencillamente porque recordemos que cuando en los tiempos de Augusto quisieron cruzar el Rin y ocupar Germania, la cosa les fue mal y a partir de ahí los romanos utilizaron ese río Rin como límite en el continente europeo. Ahí están esos francos, en esa desembocadura del Rin en los Países Bajos. Y lo que va a suceder es que entran en la historia del Imperio Romano durante el siglo III, cuando, aprovechando las crisis provocadas por las guerras civiles entre los diferentes candidatos imperiales, hay algunos de estos pueblos germanos que aprovechan para cruzar el río y asaltar el Imperio Romano de Occidente. Y entre ellos, estos francos. Por cierto, Jano, entre estos francos el grupo en concreto de francos que van a saltar en el siglo III Imperio Romano son los salios, un término que quizás te suene por la famosa ley sálica, Sí. que impide a las mujeres gobernar o transmitir el gobierno. Pues es de estos caballeros, estos salios. Mm. Porque son estos salios los que entre sus costumbres tenían esta de evitar que la herencia, la legitimidad al trono pueda pasar por las manos de una mujer. Hay que ponerse en contexto, pequeñas tribus de sociedades seminómadas que en este siglo III tienen que asegurar la capacidad del grupo a base de hombres fuertes. No era plan de que la herencia pudiera pasar a través de las mujeres. Que esa tradición de los francos salios allá en el siglo XIV, durante la Guerra de los Cien Años, fuera reconvertida en la ley sálica que impide, en principio en el mundo francés y después por extensión en el mundo Borbón, que las reinas puedan, que las mujeres puedan ser reinas, pues no deja de ser un tanto contradictorio para el siglo XIV y centurias posteriores que no para estos tiempos de los salios del siglo III. Bien, estos salios del siglo III, que ya digo, invaden las Galias, es muy simpático porque hay toda una historiografía que incluso quiso ver invasiones de estos germanos, sobre todo francos, hasta en la península ibérica, porque hay algunas acumulaciones de tesorillos. Tesorillos es cuando un arqueólogo, haciendo una excavación, encuentra oculto un grupo de piezas de valor, por lo general monedas. Esto suele ocurrir cuando hay una amenaza externa, que hace que los propietarios del lugar pues esconden sus riquezas. A lo mejor el propietario no pudo regresar o esa amenaza se cargó al propietario y el pobre tesorillo se quedó escondido para siempre hasta que el arqueólogo lo encuentra. Es muy interesante porque, insisto, sí hay descubrimientos de tesorillos durante este siglo III en la península ibérica, pero en fechas ajenas a la invasión de los pueblos germanos, entre ellos estos francosalios. Así que no hay un vínculo entre las invasiones de los salios y las presencias de los tesorillos, que probablemente hay que atribuir a la inestabilidad política de ese siglo III, pero con a lo mejor movimientos de bandidos, de bandoleros locales dentro de la península ibérica. Pero volvamos con nuestros francos, que queríamos hablar de Carlomagno. Bien, tras ese primer asalto van a volver a ser asentados al otro lado del Rin, y es a finales del siglo IV cuando volvemos a encontrarnos algunos francos que cruzan el Rin, en algunos casos pequeños grupos de bandidos que asaltan las Galias romanas, pero sobre todo son
muchos los francos que van a cruzar el Rin para incorporarse como soldados, mercenarios del ejército romano. Lo hacen a título individual, uno a uno van cruzando la frontera y se incorporan a ese ejército, pero muy interesante porque cada vez son más los que van a formar parte de esas legiones como auxiliares. Y lo hacen porque los romanos necesitan tener tropas de refuerzo, dado que hay otros grupos germanos, y el caso más conocido es poco después, en el 406, suevos, vándalos, alanos, que estos iban a cruzar el Rin y van a estar operando de forma vándala, nunca mejor dicho, porque son vándalos, en las Galias y más tarde Hispania. Pues es contra estos grupos de germanos contra los que se incorporan otros germanos a los ejércitos romanos para combatirles. Y aquí es donde vamos a encontrar las primeras entradas importantes en número de francos que se asientan en el Imperio Romano. Pero sin duda la entrada más importante va a ocurrir a mediados del siglo V, asociado a dos fenómenos. Por un lado, la presión que van a ejercer los hunos de Atila, que ya habían llegado un siglo atrás a las fronteras del Imperio Romano y que ahora están dispuestos a asaltar la totalidad del imperio. Cuando estos hunos ocupan por completo Germania, someten a los habitantes de estos territorios y aquellos que no quieren ser sometidos tienen que desplazarse y entonces vamos a encontrarnos a estos francos cruzando el Valle del Rin. Pero es muy curioso porque aquí ya cruzan en masa, ya no son individuo a individuo que se incorpora al ejército, como había ocurrido 50 años atrás, hasta el punto de que es tal la cantidad de francos que entran al Imperio Romano, que una vez que los romanos consiguen dominar a los hunos, los francos no dan marcha atrás, y hay un periodo aquí, hicimos un pedazo de historias sobre la caída del Imperio Romano en donde explicábamos estas décadas finales, pues el emperador Mayoriano decidió aprovechar a estos francos que habían cruzado huyendo de los hunos para federarles, es decir, para convertir a la totalidad de los hombres francos en parte del ejército romano y, curiosamente, para emplearlos contra otro de los grupos federados que habían entrado antes en el Imperio Romano, que son los visigodos. Es decir, los francos entran en el Imperio Romano huyendo de los hunos, los romanos aprovechan que ya los tienen dentro para convertirles en un ejército en contra de otro grupo germano, que son los visigodos. Retengamos esa idea porque ese enfrentamiento entre francos y visigodos va a ser una constante en las siguientes décadas. Bien, el Imperio Romano de Occidente se viene abajo con la deposición del último emperador en el 476, Rómulo Augustulo, por parte del rey de los Hérulos, de Odoacro. El pobre Rómulo estaba en la ultimísima capital imperial de este Imperio Romano de Occidente, que es Ravenna. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de caridad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Pues quizás sepas, Jano, que cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente, hubo una porción de ese imperio que quedó aún formando parte del Imperio Romano, del desaparecido Imperio Romano. ¿El Sacro Imperio Romano? No. Es en el noroccidente de Francia, el último gobernador militar que teníamos allí, Egidio, siguió rindiendo, digamos, pleitesía a un emperador que no había desaparecido, no Egidio, sino su hijo, Siagrio. Entonces hay un reino muy interesante, el reino de Siagrio. Él nunca se declaró rey, porque él siempre fue gobernador en nombre del emperador ya depuesto, bien, pero que controlaba en esencia lo que tenemos al norte del Loire hacia la Bretaña. Y este reino de Siagrio fue el ultimísimo territorio que quedó, desde el punto de vista legal, bajo el mando de un imperio romano de Occidente que ya había desaparecido. Pues bien, teniendo ahí a Siagrio, a este general romano que trata de mantener esa ficción del imperio romano, los francos entran en conflicto con Siagrio, lo van a derrotar en el 486, por tanto, 10 años después de haber desaparecido el Imperio Romano de Occidente, ahí definitivamente se pone fin a ese Imperio Romano, y los francos van a incorporar ese territorio, porque hasta entonces
Los francos, en esencia, estaban asentados en lo que en la actualidad es Bélgica. Y es después de la conquista del reino de Siagrio cuando los francos se van a expandir por todo el norte de la actual Francia. Y ahí tenemos ya a uno de los personajes clave, que es Clodoveo, quien era entonces ese rey de los francos y que es quien acabó con Siagrio. Clodoveo tiene dos características muy particulares. Era rey de un grupo germano aún pagano, al contrario de otros grupos germanos que se habían cristianizado décadas atrás, pasando por esa variante del cristianismo que es el arrianismo. Los francos no habían seguido ese camino, seguían estando en el mundo pagano, pero en el momento que Clodoveo es consciente de que ahora sí está ocupando de forma notable una parte destacada del Imperio Romano, uno, decide hacerse cristiano y en su variante católica, con lo cual se evita todo el lío que tuvieron los diferentes pueblos godos de pasar primero por el arrianismo antes de hacerse católicos, y dos, curiosamente, el emperador romano de Oriente, el emperador de Constantinopla, le va a nombrar su representante en Occidente para estos territorios del norte de la Galia, hasta el punto de que va a combinar una doble figura Clodoveo en sí mismo, ya que es al mismo tiempo rey de los francos, controlando incluso algunos territorios en la vieja Germania, y gobernador romano para estos territorios que le ha arrebatado a Siagrio. No ha de sorprendernos, contemporáneo a Clodoveo tenemos al que era rey de los ostrogodos, Teodorico, que además de ser rey de los ostrogodos, era el representante del emperador de Constantinopla para Italia. Por supuesto, la situación es un poco compleja, porque al final esto de ser representante era más de boquilla que porque realmente el emperador de Constantinopla tuviera mando en Italia o en las Galias. Pero es muy llamativo la obsesión que tenían estos reyes germanos por ajustarse a la ficción legal de los romanos. Querían ser auténticos romanos, por mucho que la mayor parte de sus costumbres estuvieran aún dentro del ámbito germano, más en el caso de Clodoveo que en el caso de Teodorico. Pues bien, este Clodoveo, reforzado como enviado imperial, en el año 507 puso fin a ese conflicto que yo explicaba hace un momento, que llevaba ya 6 décadas peleando contra los visigodos, cuando logra derrotar a estos visigodos en la batalla de Bouillé, al suroccidente de Francia, y expulsa a los visigodos más allá de los Pirineos, salvo una mínima franja que queda en la costa mediterránea. En ese instante, prácticamente toda la vieja Galia queda bajo el dominio de Clodoveo, salvo el área de la costa mediterránea, lo que hoy es la Provenza, que eso estaba bajo el dominio de Teodorico, el rey ostrogodo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues en ese momento nos vamos a encontrar, estamos a comienzos del siglo VI, con 2 reyes germanos, Clodoveo en la Galia y Teodorico en Italia, que prácticamente se han comido lo que quedaba del Imperio Romano de Occidente. Y además con títulos imperiales. Esto podríamos decir, joder, pues ya está todo resuelto para que llegue un Carlomagno, que es el emperador romano y demás. No, no va a ser así. Y no va a ser así porque Clodoveo, llevado por sus hábitos germanos, en el momento de su muerte decide dividir el reino entre sus hijos. Él ya no es solo el representante imperial que gobierna en nombre del emperador, no es un funcionario por muy poderoso que sea. Él ha patrimonializado el territorio y por tanto considera que a su muerte puede disponer como él desee de ese territorio y lo va a dividir. Entramos así en los famosos reinos merovingios. Clodoveo se decía descendiente de un rey mítico de los francos, Meroveo, de ahí que a su dinastía se la conozca como dinastía merovingia. Entonces van a dividir una serie de reinos, los más famosos son Austrasia, Neustria, Borgoña, Aquitania, pero había otros, en donde los sucesivos herederos de Clodoveo durante los siglos VI y VII van a estar en luchas constantes, en donde hay uno de ellos que trata de agrupar todos los reinos, eliminando a sus hermanos, a sus primos, pero a su muerte inevitablemente divide el reino entre sus hijos, recomienza las guerras civiles, nuevas unificaciones, nuevas divisiones. Esto lo que va a provocar es una clara inestabilidad política en todo este territorio, a pesar de que en todo momento tuvieron una conciencia, digamos, étnica muy interesante, porque los diferentes
herederos de Clodoveo siempre van a recordar que todos son francos. No importa que en algunas ocasiones se incorporen a otros pueblos dentro de su territorio. Por ejemplo, los burgundios desaparecerán dentro de estos reinos francos. Ya lo habían hecho previamente los alamanos. Esa cuestión franca siempre queda en mente. Bien, digamos que hay una especie de capa superior social que son los que se pueden llamar a sí mismos francos. Algo muy similar a lo que conocemos en la península ibérica, por ejemplo, con los visigodos. Siempre hay una élite que étnicamente puede recordar su pasado visigodo o lo que habría ocurrido con los ostrogodos en Italia. La cosa es que en ese proceso de luchas intestinas entre los diferentes monarcas francos se lleva a cabo ese otro proceso tan conocido en la Edad Media, que es el de la feudalización. Para estar seguro de poder controlar un territorio cada vez más amplio, lo que hacía cada uno de estos pequeños reyes merovingios era entregar parte de sus territorios a algunos caballeros, a unos condes, que les eran fieles a nivel personal, ese conde a cada rey merovingio. Y lo que se buscaba de esta manera era generar una red de fidelidad que permitiera controlar los territorios. Entonces, cuando el rey iba al combate, iba él acompañado de sus condes con sus huestes y podía atacar al hermano o al primo para conquistar el territorio gracias a esa fidelidad. Claro, el problema está en que son fidelidades personales. Es decir, más allá de que se puedan romper porque se ven mal el rey y su vasallo y su conde, ¿qué ocurre cuando el rey muere? Pues que quien le suceda tiene que recomponer toda esa red de fidelidades y esto lo que genera es todavía más rupturas políticas al interior de los reinos francos. Y aquí surge una figura muy llamativa, que es la del mayordomo de palacio. Estos mayordomos de palacio, aunque el término mayordomo hoy los asociemos con el criado que te sirve el té a las 5, no eran exactamente eso. Estos mayordomos de palacio eran algo así como un primer ministro en nombre de estos reyes. Y estos mayordomos de palacio, desde finales del siglo VII, va a estar vinculado a una dinastía que va a ser conocida como carolingia, de donde nos va a salir nuestro Carlomagno. ¿Qué es lo que hacen estos mayordomos de palacio? En principio gobiernan en nombre de los reyes, son los reyes los que establecen sus redes de fieles y el mayordomo no hace más que ejecutar las decisiones de los reyes, pero de manera muy interesante los mayordomos de palacio van a ir generando sus propias redes de fidelidades, por debajo de la de los reyes e incluso redes que podían ir más allá de los diferentes reinos, hasta el punto de que va a haber mayordomos de palacio que sean mayordomos del rey de Austrasia al mismo tiempo que del rey de Neustria y puedan generar esas redes entre los diferentes reinos. Algo muy contradictorio, porque son reyes que se enfrentan entre ellos, pero que su primer ministro es el mismo en ambos casos. Es un poco complicado, pero le funcionó muy bien. De esta dinastía carolingia, el mayordomo de palacio que va a ganar mayor protagonismo es Carlos Martel, ya a comienzos del siglo VIII. Ya su padre, que se llamaba ya Pipino, el padre de Carlos Martel se llamaba Pipino, el hijo de Carlos Martel también se va a llamar Pipino, Pipino II, Pipino III. Bien, Carlos Martel es el tipo que logró la estructura más compleja siendo mayordomo de palacio de los diferentes monarcas merovingios y a su vez es un hombre que en el campo de batalla va a tener un éxito ampliamente conocido frente a un grupo invasor que desde la lejana Arabia se había puesto en marcha a conquistar Próximo Oriente, todo el Mediterráneo, había saltado la península ibérica en el 711, hablamos de los musulmanes. Estos musulmanes habían avanzado hasta los Pirineos, cruzaron los Pirineos y ahí tuvo que hacerles frente cerca de Poitiers, en la costa atlántica, Carlos Martel con sus tropas y los derrotó. Una victoria que ha sido marcada en los libros, y seguro que Jano tú te acuerdas de esto, como el momento en el que frenan de forma total a los musulmanes y a partir de ahí suerte tuvieron los francos y sus herederos franceses de tener a Carlos Martel que los detuvo. De nuevo, esto es cierto, pero no del todo, porque los derrotó en Poitiers y a continuación los musulmanes siguieron avanzando, bien, hasta el punto de que Carlos Martel tuvo que buscar la alianza de un rey vecino, el rey de los lombardos, Liutprando, rey en Italia, bien, para que en conjunto los dos frenaran los avances de estos musulmanes. Es decir, después de Poitiers, los musulmanes siguieron internándose en las Galias y siguieron ocupando territorio de los francos y hubo que seguir haciéndoles frente y Carlos Martel, solo él, no pudo contenerles. Es muy llamativo porque la batalla de Poitiers está marcada como esa gran victoria, ¿no? Algo así como, ¿qué es lo que van a hacer
los autores nacionalistas franceses del siglo XIX. Los españoles incapaces de contener a los musulmanes, pero nosotros franceses sí pudimos detenerles. Sí, pero no del todo. Les detuvieron en Poitiers, a pesar de todo siguieron siendo derrotados por los musulmanes. Hubo que aliarse con Liutprando, rey de los lombardos. Por cierto, un Liutprando que ya ha salido en unas par de ocasiones en pedazos de historia, porque es aquel rey lombardo que hizo la famosa donación de Sutri en el 724, el primer territorio que un rey entregó a los papas de Roma como origen de lo que más tarde serían los territorios pontificios, hoy Estado del Vaticano. Bien, tenemos a Carlos Martel con su aliado Liutprando. Carlos Martel muere, es sucedido por su hijo, Pipino el Breve, no breve porque fuera su reinado corto, al contrario, Pipino reinó muchísimo tiempo, sino porque era pequeñito. Entonces, en lugar de llamarle Pipino el Bajito, o Pipino el Enano, o Pipino el Pequeñito, le llamaron Pipino el Breve, que queda más elegante. Pues bueno, el amigo Pipino lo que sí va a hacer va a reclamar el trono de los francos frente a su monarca legítimo, no quiere seguir siendo el mayordomo, quiere ser el auténtico rey, incluso acudirá a las autoridades religiosas para que decidan quién tiene el derecho a ser rey, quién realmente está ejerciendo el poder o el que lo tiene por esa legitimidad merovingia y demás, y puesto que Pipino tenía más hombres que el rey de la época, Childeberto III, pues fue Pipino el que se quedó con el trono y le van a nombrar rey. Pero incluso Pipino va a hacer una jugada mayor, que es que le van a ungir como rey. Le va a pedir a la autoridad eclesiástica mayor de esos reinos francos, en aquel tiempo San Bonifacio, que le haga esa unción que legitima ya en nombre de Dios que él es el auténtico rey. Una solución esta de la unción que ya se estaba practicando en el reino hispanogodo, que los francos no habían tenido en cuenta, pero que Pipino supo hacer esa jugada interesante. Por cierto, San Bonifacio es un personaje muy llamativo, es un hombre que vivía obsesionado por la conversión de aquellos germanos de más allá del Rin que aún seguían en el paganismo, básicamente los sajones, y para ello logró traerse una buena cantidad de misioneros cristianos que a su vez estaban siendo perseguidos en el norte de África, en Túnez. Túnez había sido ocupada por los musulmanes, las comunidades cristianas que estaban en Túnez estaban siendo perseguidas y San Bonifacio aprovechó para sacarlos del peligro de Túnez y llevarlos hacia la frontera sajona y aprovecharlos para esa conversión. Pues ¿sabes, Jano, qué ocurrió en estas movidas de Bonifacio? Pues que son estos misioneros posiblemente los que trajeron una idea muy llamativa que en Túnez los musulmanes habían impuesto. En Túnez conservamos las ruinas del minarete más antiguo que conocemos del mundo islámico, que es el minarete de Kairouan, ¿vale? Estamos hablando de un minarete que puede ser de principios del siglo VIII. Probablemente esos misioneros, cuando llegan a los territorios de los francos, cuentan, oye, estos musulmanes, para llamar a la oración, se suben a una torre y empiezan a dar gritos. Eso se va a convertir en el territorio cristiano en los campanarios. O sea, los campanarios más antiguos que tenemos documentados son torres campanarios precisamente en estos límites de los sajones, de los francos con los sajones, ¿vale? Nos quedan restos, pero ya a comienzos del 9. Es decir, no es como se ha contado siempre que los campanarios son anteriores a los minaretes y los musulmanes copian los minaretes porque ven campanarios. Primero se hicieron minaretes y después los cristianos imitaron el modelo, pero en lugar de dar gritos, ponen la campana y llaman a la oración. Entonces, muy curioso porque es el amigo Bonifacio el que pudo provocar ese traslado de esa idea de los minaretes a los campanarios. Entonces, que no te engañen, los minaretes son los padres de los campanarios, que no al revés. Pues bien, tenemos por tanto a Pipino, que ha logrado esa unción por parte de San Bonifacio, pero quiere ir más allá, viaja a Roma, se reúne con el Papa de la época, Esteban II, que le hace una nueva unción. Claro, que la unción te la haga el mismísimo Papa, te da todavía una mayor legitimidad cara a ese mundo franco. Interesante porque en ese instante, a cambio, Pipino va a aumentar la cantidad de territorio que el Papa puede gobernar directamente. Y de nuevo les invito a que vean el programa que hicimos de pedazos de historia sobre la historia de la Ciudad del Vaticano. Y es entonces cuando más probablemente se forjó ese famoso documento completamente falso de la donación de Constantino, porque para justificar la entrega de esos territorios por parte del rey Pipino, rey Franco Pipino, al Papa Esteban II, se dice, en realidad estoy consolidando una donación previa realizada en los tiempos de Constantino a comienzos del siglo IV, bla, bla, bla.
Hoy sabemos que no. El análisis filológico de ese documento nos indica que es una invención de mediados del siglo VIII, por tanto, en estos tiempos en los que Pipino buscó la unción papal para garantizar su corona. Es curioso porque Pipino va a morir en el año 767 y decide dividir el reino entre sus dos hijos. Por un lado Carlomán, por el otro lado Carlos, que es el que vamos a conocer como Carlomagno. De modo que Pipino está cometiendo el mismo error que habían cometido los reyes merovingios. Patrimonializo el territorio y a continuación, cuando he logrado crear un reino potente, poderoso, lo voy a dividir por empecinamiento de que a cada hijo le corresponda una parte de ese reino. Claro, ¿esto qué es lo que podía provocar? Pues podía provocar todas las tensiones que podían darse entre esos dos hijos, entre Carlomán y Carlomagno. La jugada no le salió muy mal porque Carlomán murió poco después, en el 771, y Carlomagno se quedó con todos los dominios de su padre Pipino. Es cierto que Carlomán tenía un par de hijos, que Carlomagno tuvo a bien invitarles a ingresar a un convento para que así dejaran de incomodar en el ámbito político, y de esa forma Carlomagno se queda con todos estos territorios. Y llegamos así al personaje del que queríamos hablar hoy, Carlomagno, este padre de Europa. Y veremos por qué esa concepción de que Carlomagno es el padre de Europa. Pensemos algo. Hoy Carlomagno es todo un referente para la historia europea y en aquella época no sabemos ni en qué año nació ni en dónde nació. Nació en algún momento entre el 742 y el 748, quizás en Aquisgrán, quizás no, para que veamos, digamos, la poca preocupación que tenían en aquel instante de registrar las vicisitudes infantiles y de adolescente de Carlomagno. Obviamente no sabían que iba a convertirse en todo un referente para los historiadores nacionalistas del siglo XIX, y sobre todo porque había otro hermano que era Carlomán. La cosa es que a partir del 771, Carlomagno es señor de los dominios de su padre, unos dominios en los que en esencia Pipino lo que había controlado era la mayor parte de las Galias, había cruzado ya el Rin, es decir, lo que ya había controlado Clodoveo, con el añadido del sur de la Galia, de la Provenza, que era lo único que Clodoveo no había llegado a dominar porque era territorio de Teodorico. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a hacer Carlomagno? Pues se va a lanzar una serie de campañas militares interesantísimas que le permitirán aumentar la cantidad de territorio que controle de forma notabilísima. ¿Cuáles son las campañas? Llevó a cabo una serie de campañas más allá de los Pirineos con objeto de contener a los reinos islámicos que había al otro lado de esas montañas. Eso le llevó a configurar la llamada marca hispánica, porque la marca, entendida como un concepto de administración militar, las marcas son los territorios de frontera. Pues bien, esa marca, ese territorio de frontera, se encontraba en las antiguas provincias romanas de Hispania. Eso seguro que a lo mejor te habías dado cuenta hasta ahora, Jano, pero es muy interesante, porque la primera vez que vas a encontrar en documentación medieval el término de Hispania es cuando Carlomagno establece esa marca, más allá de los Pirineos. Entonces esa marca hispánica correspondería a lo que actualmente serían Guipúzcoa, Navarra, Norte de Aragón, Cataluña. Es decir, desde el punto de vista documental, el término de Hispania aparece asociado a la Edad Media por primera vez a territorios tan curiosos como Cataluña o el País Vasco. Vaya, ¿quién lo iba a imaginar? ¿Quién lo iba a imaginar? Que para las gentes del siglo VIII, Hispania era en esencia esa cosa que va del País Vasco a Cataluña. ¿Qué le vamos a hacer? Bien. Pero fuera de esta singularidad, lo llamativo está en que tenemos esa marca. Sabemos que en una de las campañas para pararle los pies a los musulmanes, sobre todo al gobernante de Zaragoza, es la famosa batalla de Roncesvalles. Carlomagno ha cruzado con sus tropas por este desfiladero de Roncesvalles. En principio se ha sentado a negociar con el gobernante de Zaragoza y cuando está retirando las tropas, la retaguardia de Carlomagno es atacada, quizás por los musulmanes, quizás por los propios vascones, una retaguardia donde se encontraba su sobrino Rolando, el de la canción de Rolando, bien, y estos son derrotados, esa retaguardia es derrotada. Les voy a contar una anécdota de lo más divertida, que Jano tampoco se la sabe, y es que Rolando iba acompañado por los 12 pares, por 12 condes, y conocemos el nombre de los 12 pares. Pues uno de ellos es el conde de Garín. Anda. O Guarinos, en el romancero medieval. Entonces... Provienes de eso.
no provengo de eso. Hombre, yo podría decir, yo soy heredero del par. En realidad no es así. Mi bisabuelo era inclusero. O sea, no sabemos quién fue su tatarabuelo. O sea, es hijo de pares desconocidos, abandonado en la inclusa, en el hospicio. Entonces, en la inclusa te ponían aquellos apellidos tan curiosos, Expósito, o te ponían nombres de santos. Y una posibilidad era ponerte el nombre de los pares de Rolando. Anda. Y entonces, al niño que llegaba antes de mi bisabuelo debieron poner Guerer, que era el anterior, y a mi bisabuelo le tocó Garín. Ya está. Entonces, Vaya, cuando oye, dicen... qué poco épico esto lo has contado. Pues sí, es poco épico, pero la cosa es así. Mi apellido viene de que una monjita le puso el nombre de un caballero cristiano a mi bisabuelo inclusero, que no sabemos de dónde viene el nombre. Podría haber sido mucho peor, o sea, eso también es cierto. Sí, podría haber sido cualquier otro apellido. En fin, que ahí tenemos a los Garines, en mi caso. Bien, este es uno de los frentes de batalla que consigue establecer Carlomagno, creando esa marca hispánica más allá de los Pirineos. También se va a lanzar sobre los lombardos, aquellos tipos que se andaban moviendo por el norte centro de Italia y que andaban acosando a los papas. Va a incorporar todo el territorio de los lombardos e incluso se va a quedar con la famosa corona de los reyes lombardos, de los reyes de Italia, la famosa corona de hierro, que es muy llamativo porque es una corona que va a obsesionar durante los siguientes siglos a mucha gente. Hemos de pensar que el último monarca que quiso coronarse con la corona de hierro lombarda fue el mismísimo Napoleón, para que veamos hasta dónde llegó esa corona de hierro. Bien, con esa incorporación, Carlomagno logra situar las fronteras de su imperio en las mismísimas puertas de Roma, donde los papas controlan ese territorio que el propio padre de Carlomagno, Pipino el Breve, les había entregado. Lo llamativo está en que se cuenta que una de las razones por las que Carlomagno decidió acabar con el reino lombardo fue por la propia solicitud del Papa, que estaba siendo acosado una vez más por los lombardos. No porque los lombardos fueran unos tipos brutales, paganos y anticristianos. Desde Liutprando, los lombardos eran católicos, y muy católicos. Y el propio Liutprando le había dado unas cuantas bofetadas, literalmente hablando, a los papas, cuando consideraba que la moral de los papas no era la apropiada para el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Y es lo que estaba ocurriendo. El propio León III, que es el papa que va a coronar emperador a Carlomagno, también tuvo sus más y sus menos con los lombardos, no solo por cuestiones políticas, sino por cuestiones morales. Es un tipo que tenía unas cuantas oscuridades en su vida, el amigo León III. Bien, otro frente, por tanto, el de Italia, donde a la larga todo este reino lombardo se convertirá en un gran magraviato, gobernado por una especie de otro marqués en otra frontera. El otro frente de batalla importante para Carlomagno fue de los sajones, más allá del Rin, y además en el que más empeño le puso, en el que más tropas invirtió y en el que más salvajemente se comportó. El venerable Carlomagno, que combatía en el campo de batalla de forma más o menos digna, en el caso de la lucha contra los sajones fue absolutamente brutal, pero absolutamente brutal. Bien, porque estos sajones, al contrario de los musulmanes, que no siendo cristianos estaban vinculados a una civilización todopoderosa, que es el Islam, o los lombardos, que si eran cristianos había que tratarlos con cariño, los sajones no, los sajones seguían siendo paganos, a pesar de los esfuerzos de San Bonifacio, y decidió Carlomagno que o se convertían o los eliminaba, punto. Y la cantidad de muertos provocados en esas campañas contra los sajones por parte de Carlomagno, de las tropas de Carlomagno, fue absolutamente aterradora. Bien, y allí estableció una nueva marca. Hay otras dos campañas interesantes, como un apéndice de la campaña contra los sajones, está ese punto final del mundo sajón, que es el límite de la actual Dinamarca y Alemania. Allí también va a establecer una marca Carlomagno. Y más allá de esa marca, ¿cuál es el pueblo que dejó Carlomagno sin combatir con ellos? Los vikingos. Unos vikingos que pocas décadas después traerían grandes dolores de cabeza al imperio construido por Carlomagno. La última marca es la llamada de Carintia, al fin de los Alpes orientales, donde hoy tenemos la zona de Austria, ya volcándose sobre Hungría, o más concretamente la zona de Eslovenia. Allí va a generar otra marca, bien, cuyo objetivo era cerrar el imperio por aquel sector donde se habían asentado otros pueblos bárbaros, los eslavos, y donde poco tiempo después llegaría otro pueblo terrible para el imperio carolingio, los húngaros. Ya estoy adelantando acontecimientos, además pueblos a los que no vamos a referirnos mucho más en el programa de hoy, vikingos,
en la parte nororiental, húngaros en la parte suroriental, que terminaban por ser los grandes verdugos de los herederos de Carlomagno. Pues bien, con todo este gran territorio que controlaba, en ese momento Carlomagno era el monarca con diferencia más poderoso de la cristiandad occidental. Solo había otros dos monarcas en ese instante que pudieran sentarse a la mesa de Carlomagno y sentirse casi de igual a igual. Uno era Offa, el rey de Inglaterra, al que ya nos referimos en el programa de pedazos de historia que hicimos sobre los anglosajones en la Alta Edad Media. Y el otro era Alfonso II de Asturias, solo que tanto Offa como Alfonso II controlaban territorios mucho más pequeños que los dominados por Carlomagno. De modo que Carlomagno se ha convertido en el gran referente de la cristiandad occidental, aquel que le ha quitado el problema al Papa León III de los lombardos, de modo que cuando Carlomagno acude a Roma en aquel año 800, el día de Navidad, León III decidió coronarle emperador. Decidió coronarle emperador por varias razones. La primera, por la propia protección de León III. Si yo le ofrezco a este señor, a este rey de los francos, un título tan notable como el de emperador, seguro que a cambio me va a seguir protegiendo mis intereses. En segundo lugar, porque había una falta de legitimidad en el imperio de Constantinopla en ese instante. No había emperador, había una emperatriz, Irene. Y entonces se pudo aprovechar esa ausencia de un supuesto emperador legítimo, porque quien gobernaba era una emperatriz, para traer el título imperial de vuelta a Roma. Y de esa manera el Papa aumentaba su prestigio. El emperador volvía a estar asociado a Roma y no a Constantinopla. Bien, pero incluso se buscaba de alguna manera consolidar la figura de ese rey franco que había sido capaz de incorporar a la larga la mayor parte de los territorios del viejo imperio romano de Occidente, incluso más allá del Rin, territorios que nunca fueron romanos. Faltaba la Britania y la península ibérica. El resto ya estaba prácticamente todo en manos de este nuevo emperador. Razón de más para esa coronación. Ojo, que Carlomagno fue un tanto reticente a aceptar la corona imperial. No terminaba de verlo claro si aquello era una jugada que le favorecía a él o le estaba favoreciendo en exceso al Papa León III. La cosa es que al final se quedó con la titulación imperial, se convirtió en emperador e incluso quiso establecer su propia capital imperial. Y aquí entramos en un juego de ciudades de lo más llamativo. El imperio se había creado en Roma. Roma era la capital de los emperadores. Pero desde los tiempos de Constantino, a comienzos del siglo IV, la capital imperial se había desplazado a la Nueva Roma, Constantinopla. De modo que, para estas gentes de la Alta Edad Media, da igual que fueran los visigodos, los ostrogodos, los francos, los anglosajones, la capital imperial estaba en Constantinopla. Y luego había una vieja ciudad en Italia, donde vivía el Papa, Roma, que era la primitiva capital imperial. Pero el modelo a imitar era la Nueva Roma, era Constantinopla. Y aquí es muy llamativo, porque los ostrogodos en Italia crearon su propia Nueva Roma, aprovechando la ciudad de Ravenna, que a su vez había sido la ultimísima capital del Imperio Romano de Occidente. Pero es curioso porque esa Ravenna, capital del Imperio Romano de Occidente, creció mucho más gracias a Teodorico, rey de los ostrogodos. Ojo, los visigodos hicieron una cosa parecida, crearon su pequeña Constantinopla en Toledo, otra ciudad de origen romano, pero que va a adquirir una importancia destacada gracias, sobre todo, a Leovigildo y sus hijos. Entonces, teníamos dos pequeñas nuevas Romas fuera de Constantinopla. En Italia estaba Ravenna, en la península ibérica tendríamos Toledo. ¿Cuál es el modelo que va a querer imitar Carlomagno? Ravenna. No puede imitar Constantinopla, es consciente de que no tiene la capacidad de crear una ciudad de las dimensiones de Constantinopla, pero sí puede imitar la pequeña Constantinopla italiana, que es Ravenna. Hasta el punto de que Ravenna, que es una ciudad que Carlomagno visitó al menos en 3 ocasiones, cuando quiere hacer su propia Constantinopla, su propia mini Constantinopla, va a conseguir que el Papa le conceda la posibilidad de saquear Ravenna y va a desmontar unos cuantos edificios de Ravenna y se va a llevar las piezas, el caso de la iglesia de San Vital es la más notable, se va a llevar las piezas a su nueva mini Constantinopla, que va a ser Aquisgrán. La elección de Aquisgrán no fue gratuita. Hay varias razones para que Aquisgrán se convirtiera en esa capital. Uno, era una ciudad romana. O sea, ya los cimientos eran romanos.
2, es una ciudad termal, y eso es importante, porque a Carlomagno le gustaba esto de poder pasar por la terma con regularidad, por una cuestión de salud. 3, era la ciudad romana que mejor le caía entre el viejo reino franco en las Galias y las conquistas tan costosas de los sajones más allá del Rin. Entonces, en ese punto intermedio, Aquisgrán estaba de fábula. Y allí es donde va a establecer esta mini Constantinopla como capital imperial. Muy llamativo porque al mismo tiempo se estaba produciendo un fenómeno similar en el reino asturiano, donde hicieron también su mini Constantinopla, en este caso imitando no a Ravenna, sino a Toledo, que es Oviedo. Y si comparamos Oviedo y Ravenna, en torno a ese año 800, Oviedo es un poco más pequeño Oviedo y Aquisgrán, en ese año 800, Oviedo es un poquito más pequeño que Aquisgrán, pero se están articulando de formas muy similares, mostrando cómo Alfonso II entendió muy bien toda esa reconstrucción, esa renovatio imperial romana que estaba haciendo Carlomagno. Algo muy parecido lo estaba haciendo Alfonso II en Asturias. Carlomagno imitando al Teodorico de Ravenna y Alfonso II imitando al Leovigildo de Toledo. Bien, tenemos nuestra capital imperial. Pero a partir de aquí, y entramos en la parte medular del gobierno de Carlomagno, Carlomagno es cierto que ha logrado, gracias a su capacidad militar, establecer un imperio inmenso, pero tremendamente heterogéneo. Y es importante entender lo que esto significa, porque de ahí es donde van a beber los historiadores nacionalistas del siglo XIX para reclamar a Carlomagno como el padre de buena parte de Europa. Carlomagno es consciente de que en las conquistas que ha llevado a cabo ha ocupado territorios con una diversidad legal, porque él es señor de los francos y hay una legislación franca, pero también ha ocupado Italia y hay una legislación lombarda. Y hasta si queremos, en la marca hispana hay una tradición hispana, por no hablar ya de lo que puede ocurrir en los territorios de la Sajonia o de la Carintia. Y lejos de homogeneizar esas tradiciones legales, va a permitir la pervivencia de esas diferentes tradiciones legales, que en muchos casos no están asociadas a un territorio, sino a las personas. Son tradiciones legales étnicas, es decir, un franco que viviera en Italia podía apelar a la legislación franca por ser franco, o un lombardo que viviera al norte de Loira podía apelar a la tradición lombarda aunque estuviera en territorio franco. Y esa heterogeneidad legal, Carlomagno no la va a romper, la va a permitir. Entiende que es una de las formas de poder articular su territorio. Lo mismo ocurre con los idiomas. Dentro del imperio carolingio había una multiplicidad de idiomas interesantes. Claro, como idioma de la corte, como idioma de la élite, como idioma del intercambio cultural, se seguirá utilizando un latín lo más pulido posible. Pero a nivel coloquial son los hijuelos del latín que ya se están desarrollando los que dominan. Entonces el territorio franco es una especie de proto-francés, o en el territorio lombardo es una especie de proto-italiano, o en el territorio marca hispana pues tendríamos un proto-catalán o cosas similares en esa marca hispana. Entonces, esa heterogeneidad lingüística también la va a respetar. O en el territorio sajón, ahí ya no son lenguas latinas, estaríamos ante un proto-alemán. ¿Bien? Y lo llamativo está en que esa heterogeneidad lingüística que Carlomagno no rompió es la que con el paso de los siglos terminarían por convertirse en los idiomas nacionales de una serie de países. El alemán en Alemania, el italiano en Italia, el francés en Francia. ¿Bien? Obviamente no porque Carlomagno, aquel año 800, dijo, bueno, que sepáis que en el futuro en mi imperio va a estar dividido en una serie de estados-nación, sino porque el hecho de no haber querido homogeneizar esos lenguajes va a permitir su pervivencia en el tiempo, más otras vicisitudes históricas, de ahí que cuando estos historiadores nacionalistas del XIX buscan sus raíces, van a encontrar que el momento en el que se consolidan ciertas realidades propias de los nacionalistas, que son los idiomas, bien, pues Carlomagno dio ese margen. Y sin embargo, hay algo en lo que Carlomagno va a estar obsesionado por lograr la homogeneidad. Entonces, ¿qué crees que va a ser, Jano, si no ha sido ni la justicia, ni la lengua, ni digamos las costumbres en general? No lo sé. ¿La religión? Iba a decirlo, pero digo,
Mejor no, pero no estoy seguro, entonces podía hacer el ridículo. Pero no habrías hecho el ridículo porque en efecto la Pero religión... hubiese sido a un acierto por azar, tampoco tiene mérito. Pero tampoco era mucho más que poder homogeneizar. Sí, eso también es Bien. cierto. Entonces, es muy llamativo Por porque, claro, descarte. es muy llamativo porque pensamos en tipos como Felipe II, ultra religioso, ultramontano, integrista, porque claro, en ese imperio gigantesco que domina Felipe II, donde hablan miles de idiomas, tienen miles de culturas, lo único que pueden tener en común es la religión católica. Y vive obsesionado porque todos sean católicos. Pues Carlomagno había hecho exactamente lo mismo 800 años atrás. O sea, encuentran que el único mecanismo para uniformar la totalidad del imperio es mediante una religión única, mediante una fe única. De ahí, por ejemplo, esa obsesión por machacar a los sajones que no fueran católicos. Y en ese empecinamiento por lograr esa homogeneidad religiosa, esa uniformidad, Carlomagno puso en marcha 3 cuestiones muy llamativas. La primera, quiso que hubiera una liturgia única y apostó por la liturgia de los papas, la liturgia romana. No le salió de inmediato. Bien, es cierto que hay muchos autores que afirman que a partir de Carlomagno desaparece la liturgia galicana en el Reino Franco y se impone la romana. No es cierto. También hablamos de ello en el pedazo de historias que hicimos sobre los papas como monarcas absolutos. Como muy bien explicó Ratzinger, si bien es cierto que Carlomagno lanzó esa idea de imponer una liturgia única, solo en el caso de la Iglesia franca, no hablamos de las demás, la liturgia galicana convivió con la liturgia romana hasta el siglo XI. Bien, al final terminó por imponerse, o sea que esa idea de Carlomagno de la liturgia única para todos los católicos terminó por cuajar, pero 3 siglos más tarde. Lo mismo ocurrió con las reglas monásticas. Hasta Carlomagno, cada monasterio tenía una regla propia. Y Carlomagno fue el que dijo, ¿y si tenemos la misma regla para todos los monasterios y que esta regla sea la de San Benito, la regla benedictina? Tampoco cuajó de momento. Tardaría un par de siglos en imponerse la regla benedictina a través de Cluny y la reforma cluniacense. Y con todo tampoco duró mucho esa homogeneidad de la regla benedictina. Pero es otro intento de por dónde quería caminar Carlomagno, aunque él tampoco lo consiguió. El tercer objetivo, que sin duda es el que más nos va a sorprender, incluyéndote Tijano, en esa búsqueda de homogeneidad, claro, tenemos la misma liturgia, tenemos las mismas órdenes para todos los monjes y todos se pueden comunicar. ¿Y qué tal si escribimos todos con la misma letra? Y de esa manera los documentos se pueden intercambiar dentro del imperio y dentro de la cristiandad porque todos escribimos con la misma letra. Y eso es la minúscula carolina, que es la que nosotros estamos utilizando hoy. Entonces, estas cositas que vemos aquí atrás de pedazos de historia, o Alberto Garín, o del Primor, todo esto son minúsculas carolinas. La forma, después ya tenemos las variantes de los diseñadores, si te alargan más la O, te la hacen más pequeña, si te sale rayito la P, pero todas son minúsculas carolinas. Entonces, tampoco Carlomagno consiguió imponer la minúscula carolina de partida, pero a la vuelta de unos cuantos siglos, hasta hoy, nosotros escribimos nuestro alfabeto latino a partir de las minúsculas carolinas, lo que permitía intercambiar documentos. O sea que, como vemos, en esa curia de Carlomagno había gente con la cabeza muy bien amuelada. Hay algunos muy famosos, Alcuino de York, que viene de Inglaterra, o Juan Escoteriúgena, que viene de Italia. Es decir, que Carlomagno abrió las puertas de su corte a los sabios de doquier, ya fuera de su imperio o de fuera de su imperio. Gracias a lo cual tenemos esta gente que, pensando, se ocurrían ideas tan interesantes como ¿qué tal si utilizamos todos la misma letra? Pues bien, este es el Carlomagno que puso en marcha ese gran imperio que le va a durar prácticamente nada. Carlomagno muere en el año 814 y su primer objetivo fue dividir el imperio entre sus hijos. La cosa es que al final todo quedó en manos de uno de ellos, de Luis el Piadoso, también conocido como Ludovico Pío, si lo hablamos en latín. Bien, Luis el Piadoso va a ser un hombre profundamente religioso, lo que va a generar tensiones a todos los niveles, en muchos casos por enfrentamientos abiertos con las propias autoridades religiosas a las que él contradecía. Pero es que además va a tener ya tensiones internas, porque recordemos estas redes de fidelidad de los condes con Carlomagno, muerto Carlomagno, hay que rehacer todas esas redes, y unos condes que muy rápidamente van a aprovechar a los muchos hijos que tuvo Luis el Piadoso para convertirlos en los principales enemigos del propio rey, hasta el punto de que va a estallar una guerra civil entre los hijos de Luis y el propio Luis. Luis el Piadoso muere en 840 y sus hijos terminan por dividirse el reino en 3. Carlos se quedó con la llamada Francia Occidental, lo que correspondería aproximadamente a la actual Francia.
Luis se quedó con la Francia oriental, lo que correspondería aproximadamente con la actual Alemania, y Lotario el Mayor, además del título imperial, se quedó con un territorio intermedio entre la Francia actual y la Alemania actual, que vendría a ser lo que en el siglo XV se conoció como el Estado Borgoñón. Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, la frontera entre Francia y Alemania, es decir, Alsacia-Lorena, Suiza, hasta el norte de Italia. Y a partir de ahí, la dinastía carolingia, como había ocurrido con la dinastía merovingia previa, se dedicaron durante siglo y medio a matarse entre ellos, mientras los enemigos externos les iban comiendo el mandado. Entonces, vamos a encontrarnos, por ejemplo, todo un levantamiento en el sector de Italia para recuperar su independencia. La marca hispana va a seguir su propia historia, convirtiéndose en la cabeza de reinos que se involucraron en la Reconquista: Navarra, Aragón, los condados catalanes. En la parte de Alemania hay una nueva dinastía, los otónidas, que son los tipos que no solamente se quedaron con la Francia oriental, sino lograron hacer frente a uno de los grandes enemigos que yo he mencionado antes, que son los húngaros. Los vikingos terminaron por asaltar el norte de Francia, los normandos, ocupando lo que hoy conocemos como Normandía, y tiempo después incluso conquistarían Inglaterra. Vean el pedazo de historias que hemos hecho de los anglosajones. Y sobre todo, los señores al interior del propio imperio se lo fueron comiendo. Quizás el más conocido sea el de los Capeto, que a partir de la isla de Francia, de París, pusieron por completo fin a esas dinastías carolingias y en los siglos siguientes construyeron el futuro reino de Francia. La cosa es que del imperio de Carlomagno, 30 años después de su muerte, ya estaba dividido entre sus nietos. Siglo y medio después de su muerte había desaparecido por completo. Solo iba a quedar como singular legado esa obsesión por la uniformidad religiosa, la liturgia romana, que derivó en lo que llamamos románico. Quizás otro día podamos hacer un pedazo de historia, pero ahora les adelanto algo. El estilo románico no es un estilo artístico que responda a un diccionario de elementos. Es una forma de impartir la liturgia romana. Bien, o esa minúscula Carolina. Llegados aquí, y para cerrar este programa haciendo balance, ¿de dónde le viene el éxito historiográfico a Carlomagno? A la larga, su imperio fue grande, pero efímero. Antes de Carlomagno ya había habido otros monarcas que habían hecho intentos de grandes imperios en el viejo solar del Imperio Romano de Occidente. Teodorico, con su capital en Ravenna, que llegó a controlar una porción realmente notable, mucho más grande que la del propio Carlomagno. Bien, o incluso intentos menores como Leovigildo en el mundo hispano o Alfredo en el mundo anglosajón. ¿De dónde le viene la fama a Carlomagno? Pues le viene primero porque, curiosamente, hemos logrado conservar muchísima documentación de los tiempos de Carlomagno. De modo que para los historiadores es fácil restituir toda la estructura político-administrativa religiosa de Carlomagno porque hay muchos documentos, frente a los otros personajes que acabo de citar: Teodorico, Leovigildo, Alfredo. Bien. Pero sobre todo, hay un resucitar de la figura de Carlomagno en el siglo XIX, cuando, como decía antes, se ponen en marcha las historias nacionales, nacionalistas, cuando hay que construir la historia nacionalista de Francia, la historia nacionalista de Alemania, y descubren que el momento en el que la singularidad francesa o la singularidad alemana se distingue del pasado tardorromano, del pasado romano, es ahora con Carlomagno. De modo que un señor que podía haber sido uno más de los muchísimos monarcas de esta época medieval, va a adquirir un protagonismo en la historiografía, que no en la historia, que hace que hoy sea uno de los representantes por antonomasia de la historia europea. Porque, de nuevo, quedémonos claros con esta idea. Sí, es cierto, llegó a reunir una gran cantidad de territorio. Sí, es cierto, se reunió de una corte donde trataban de imitarse los viejos modelos romanos, más del bajo imperio romano de Constantino, el emperador cristiano, que el del alto imperio romano de Augusto. Todo eso es cierto, pero es que eso no es una excepción en la historia medieval de Europa, es uno más de los que lo intentaron. Antes de él, Teodorico, Leovigildo. Después de él, Otón I, bien, o Federico Barbarroja. Pero si Carlomagno tiene mayor importancia, no es por su trascendencia histórica en ese salto del siglo VIII al siglo IX, sino sobre todo por la forma tan singular en la que fue resucitado en el siglo XIX
para construir las historias nacionales. Y hasta aquí, Jano, lo que queríamos compartir de Carlomagno. Súper interesante. Bueno, espero que nuestro público piense el mismo. Hay muchas cosas que no sabía. He aprendido, te diría que es de los pedazos de historia que más he aprendido. Porque te suenan cosas Carlomagno, o Imperio Romano, todas estas cosas, pero con estos detalles, ¿no? Bueno, pues me alegro, me alegro. Así que habrá que ver cuáles otros temas te pueden resultar interesantes para seguir aprendiendo. A mí todos, pero es verdad que este no sé por qué. Te diría de los pedazos de historia que más me ha gustado. ¿Ves? Había ahí un vínculo con Carlomagno que desconocías hasta ahora. Yo creo que también influye eso, que vas conjuntado, tal, que os ha generado una Y que espero que en el energía muy futuro positiva. nos convirtamos en un modelo como todos los tertulianos que traes bien vestidos, modelo Hermenegildo y sus colegas. Algún día seas tú el que decidas, voy a ser como ellos. Cuando llegue a los 40, si es que llego, y sigo aquí. Por supuesto que vamos a llegar a los 40 con Jano y vamos a seguir aquí. Y sobre todo vamos a seguir aquí si contamos con el apoyo de nuestros socios. Por cierto, quiero hacer una mención especial a nuestro amigo Íñigo de Bilbao, que reside en Suiza y que se ha incorporado, porque al parecer le ha gustado tanto Pedazos de Historia que no podía evitarlo. Pues todos aquellos que les ocurra como a Íñigo, que lo que les apetece es poder incorporarse para apoyar en concreto Pedazos de Historia, son bienvenidos. Así que, por favor, únanse a nuestro club de socios porque es la mejor forma de garantizar que podemos seguir produciendo en Big One. Y ya solamente me queda emplazarles a nuevos programas de Pedazos de Historia.